El invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Señor director de Salvación Nacional y ex candidato presidencial Enrique Gómez Martínez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted y a todos los oyentes y equipo de trabajo en la hora de la verdad. ¿Cómo se encuentra? Pues, como nos encontramos todos los colombianos, Afectadito. que no sabemos si estamos inundados o en sequía, que no sabemos para dónde vamos ni de dónde venimos. Bueno, así estamos, pero cuéntenos usted, ¿cómo es este problema de Petro en el Congreso? ¿Tiene Congreso o no tiene Congreso? ¿Va a pasar la reforma o no va a pasar la reforma? No, las reformas, todas las que está proponiendo. ¿Cuál es la visión que usted tiene desde el punto de vista político de esta situación de Petro en el Congreso de la República? Yo soy de un natural optimista. Creo que desde el 21 de abril la sociedad colombiana, en una expresión política y pacífica, ha roto las aguas, ha partido las aguas para Gustavo Petro. La reacción de Gustavo Petro a esa movilización fue nefasta para el gobierno, porque era irreal, porque era arbitraria y obviamente, como siempre, agresiva. Creo que lo del 1 de mayo, pues le mostró la cara real a muchos del centro y de la centroizquierda, que hasta hace muy poco venían legitimando al gobierno de distintas maneras y mostró pues la intención de ruptura democrática del gobierno. Y creo que esa sumatoria de mensajes más la Schneider política y otros escándalos que se han venido develando las últimas 2 semanas, pues dejan sin mucho rango de maniobra al gobierno de Gustavo Petro. Y la reacción esta de seguir de municipio en municipio con su discurso atrabiliario, pues no le está ya funcionando como puede haberle servido en los meses anteriores al gobierno. La situación entonces en el Congreso, entre el escándalo, entre la acrecentada pérdida de popularidad y entre la vocación de desconocer en la Constitución los poderes públicos y obviamente el mandato con término limitado presidencial de Gustavo Petro, yo creo que hacen que el ambiente en el Congreso se deteriore mucho para la agenda del gobierno y eso es positivo, porque de todas formas esas leyes, como están planteadas, en particular la pensional, pues son unas leyes que generarían un impacto fiscal, un impacto en la confianza de los ahorradores y obviamente un esperpento jurídico difícil de desmontar en el caso de las pensiones. Entonces, siento que el Congreso tiene mal ambiente, mala espina, quiere alejarse de alguien que evidentemente ya está en el ocaso de su mandato y espero que podamos hacer una acción política decidida entre los partidos de oposición para impedir que estos proyectos avancen. Bueno, usted habló de la reforma pensional, que es un desastre porque es robarse la plática de las pensiones, quitársela a los fondos de pensiones que están haciendo una excelente tarea de aplicación financiera de esos recursos para dársela a Colpensiones, que se la va a robar y a gastar en un día. Pero también está la reforma a la salud. La reforma a la salud la negó el Congreso. ¿Cuántas veces la tiene que negar para que quede negada? Porque parece que se va a presentar una que es igual o peor que la anterior. ¿Qué El sabemos? articulado, sí, el articulado es un articulado reducido en el alcance, digamos, lo cual a su vez lo vuelve todavía más incongruente. Esta es una reforma que desde que la CUT la dio a conocer por allá en 2020, 2021, se llamaba la Reforma Integral a la Salud y busca sustituir en un todo la totalidad de las instituciones de nuestro sistema, empezando obviamente por el subsidio a la demanda, que es el que ha empoderado a los usuarios de la salud para tener la capacidad de escoger quién les presta y les asegura su salud. Yo creo que más allá del parámetro normativo, que lo veo imposible y creo que el mensaje de urgencia del gobierno no hará nada para cambiar las cosas, pues están las acciones por vía ejecutiva en el marco de funciones de inspección y vigilancia y control enfocadas a reformar el sistema, porque nos lo han dicho claramente, ¿no? Todos estos actos de vigilancia y control del gobierno actual a través de la Superintendencia de Salud, pues están falsamente motivados, porque lo que se busca en esencia es reformar el sistema y no ejercer esas facultades de manera transparente y legítima.
Eso le entrega al gobierno un potencial de manejo de cerca de entre 26 a 27 millones de usuarios, con lo cual puede controlar a su criterio la oferta y la demanda dentro de nuestro sistema de salud, lo cual es la ruta que han escogido para imponernos esta mala reforma, tratando el ministro Jaramillo de desarrollar, hágame el favor, para todos los colombianos, lo que llama el modelo ideal. Obviamente el modelo ideal de quién, de los sindicatos, de esos sindicatos corruptos, de oscuros intereses, que es el modelo FOMAC, del Fondo del Magisterio, que es un modelo no solo súper oneroso, es decir, cuesta más de un 40% más que la atención ordinaria en el sistema contributivo, sino que es un sistema que se ha prestado pues para todo tipo de corruptelas a lo largo de todos los años de su existencia. Entonces, hacia donde nos quieren llevar por vía ejecutiva, dista bastante del proceso en el Congreso. Yo espero que el proceso en el Congreso falle, pero no estoy tan seguro de que el gobierno no siga con su pretensión de copar la totalidad de los prestadores y de las EPS en el sistema. Y digo prestadores por el ataque brutal al que se sometió a la capital de la ciudad de Bogotá la semana pasada, al intervenir una y posiblemente dos de sus subredes de prestación de servicios a través de la red pública. La idea del gobierno es también hacerse al presupuesto de estos hospitales en Bogotá para seguir financiando su proyecto político a través de la robadera. Bueno, y viene también una reforma laboral que teóricamente le daría prácticamente inamovilidad a los trabajadores, pase lo que pase, y que contribuiría sin duda, vamos a ver qué opina usted, a que haya más desgano para captar mano de obra, más desgano para emprender nuevas aventuras de carácter empresarial, es decir, que la reforma sería otro desastre. ¿Qué piensa usted? Pues la reforma tiene menos ambiente, los agentes del lobby en el Congreso se oponen. Como usted bien dice, aumenta la rigidez ya gravísima de nuestro contrato laboral en un ambiente pues, recesivo terrible que vive el país en este momento, donde el desempleo aumenta y donde las perspectivas de que mejore ese indicador a través de la baja en la inversión privada productiva pues son muy escasas. Yo creo que esa reforma pues obviamente va en línea en los intereses del gobierno para fortalecer el monopolio de los sindicatos de industria, va de la mano con las acciones ejecutivas del Ministerio de Trabajo para prohibir los pactos colectivos y obligar a muchos trabajadores a la fuerza a entrar a sindicalizarse. Es la agenda de toda la vida, la agenda del socialismo radical, la agenda de la destrucción del criterio voluntario y democrático en la acción sindical y obviamente una legislación para un grupo cada vez más pequeño de colombianos que tiene acceso a la vinculación laboral formal, propiciando la informalidad que a su vez socava todo el régimen de seguridad social, tanto previsional como laboral del país. Es coherente en el ecosistema político radical caduco del gobierno Petro, pero yo creo que va a ser muy difícil que la puedan tramitar en el Congreso. Espero que las instancias dentro del Congreso sean conscientes del impacto terrible que esto tendría en la empleabilidad del país. Doctor Enrique Gómez, en el Congreso le va muy mal cómo le está yendo con la gente en las giras que está emprendiendo. Resolvió hacer algo parecido a lo que hacía el presidente Álvaro Uribe, pero Álvaro Uribe lo hacía para trabajar, para dar órdenes, para manejar las cosas de manera que fueran efectivas. Él las hace para hacer propaganda. Estuvo en Manizales, estuvo en mi tierra, eso lo conozco de muy cerca, porque le preguntaron por el aeropuerto de Palestina, que está parado hace mucho tiempo. Y entonces dijo cualquier tontería, pero ya le dio destino al aeropuerto de la Nubia, que se está utilizando ahora y lo convirtió en un centro de investigación académica. Entonces ya quedó convertido en un centro de investigación académica. ¿Qué sabe usted de esas giras, de esas correrías de Gustavo Petro por distintos lugares del país en su contacto con la gente? Pues eso se va degradando, Fernando. Lo que hemos visto es que ya es repartidera de electrodomésticos,
Entonces el presidente anda como un vendedor de específicos con su camioncito de pueblo en pueblo, echando cuentos e historias que la gran mayoría de la gente no cree, pero reparte regalos, reparte subsidios, reparte refrigerios y llena lo poco o mucho que pueda convocar. Pero el punto de todo esto es discursivo, evidentemente no es fáctico. El gobierno no logra ni gestiona nada. Todas esas promesas, como el que usted señala de la Nubia, son promesas vacías, se hacen con esa intención, pero logra distraer todavía un pedazo de la opinión. La gran prensa tradicional le copia, desgraciadamente. No hay noticiero de televisión o radial que no abra con un discurso de Petro, y hemos permitido como sociedad que el presidente nos llene de discurso mientras obviamente la gestión es nula o casi inexistente, y ese discurso le alimenta a un sector de la población que ve y vive el país y conoce las noticias a través de la página de X del presidente y a través de las herramientas de comunicación de Presidencia de la República. Entonces eso, sumado a un volumen abrumador de publicidad que usted tiene que haber visto en la televisión tradicional, pues va generándole una falsa visión de país a un sector de la población que está dispuesto a creer. El ciudadano cree lo que quiere creer, y en esa medida, pues Petro le apuesta a mantener a ese grupo de ciudadanos estimulado, ya sea en la agresividad o estimulado en las falsas visiones de la gestión de su gobierno. ¿Qué tanto eso se traduzca en las encuestas? Pues fíjese que no baja tanto como uno esperaría y sigue teniendo aparentemente un límite sólido alrededor del 30 al 32% de la población que sigue satisfecha con su mandato. Es propaganda oficial en el más puro estilo bolchevique de Fernando, y se hace con juicio con el modelo y la cartografía del socialismo bolivariano, imitando a Maduro, imitando a otros déspotas latinoamericanos. Bueno, y repartiendo cosas de regalo, eso es viejo. Recuerde que lo hacía Perón. Perón con Evita salía por los pueblos repartiendo cosas, repartiendo electrodomésticos y hasta tirando morrocotas de oro cuando salía de las estaciones del tren. De manera que eso es bastante viejo. Y mire usted dónde dejó a la Argentina, que era en ese momento el cuarto país más rico del mundo. En la ruina, Fernando, en la ruina, y billeticos. Eva Perón tenía una oficina donde entregaba billetes. Y ese modelo de socialismo personalista, de socialismo caciquista, pues funcionó para Perón y funcionó para sus sucesores, hasta la ruina total de ese país. Y a Petro le gusta, obviamente, herederos de la NAPO y de un formato que aquí en Colombia se trató de traer también a través del general Rojas Pinilla. El dictador trató de implementarlo, incluso creando la figura femenina. Eso se ha venido desbaratando porque Petro, pues, ni siquiera da para eso, no da para ejercer de caudillo, pero pues ocupa el ancho de banda mediático y distrae constantemente la opinión en cortinas de humo sucesivas que buscan impedir o bien que la gente discuta sobre los escándalos de corrupción o sobre los graves problemas de seguridad, los graves problemas económicos y el desorden y el desbarajuste institucional que tiene el país en este momento. Vamos a ver cómo reacciona la gente cuando se propague todavía más el espectro del hambre, porque ya la CEPAL nos dijo que íbamos a crecer el 1.3% en este año y algo parecido el año próximo. Eso es hambre, pero hambre en grandes cantidades. ¿Usted Pues cree que el pueblo siga comiendo cuento, como dicen por ahí, teniendo hambre? un país como el nuestro, pues evidentemente, como usted lo señala, no puede tener esas tasas de crecimiento. Sin ser negativas, generan efectos de un crecimiento negativo. En la praxis, para Colombia, esas tasas son recesivas, son de recesión. Creo que el Banco de la República hizo un estimado de 1,4. Obviamente, Petro ha venido atacando la autonomía del Banco de la República, y mi sensación es que ya lo tiene blandito, y no olvidemos que Petro va a poder nominar un pedazo importante de la junta directiva de esta entidad
en muy poco tiempo, en 2025, que es como un año nefasto, es un año de confluencia constitucional terrible. Yo lo llamo los astros constitucionales mal alineados, porque Petro va a poder participar en la renovación de por lo menos uno de 4 magistrados de la Corte Constitucional, 4 sillas en la Junta Directiva del Banco de la República, obviamente que va a designar terna de defensor del pueblo, va a participar en la elección de procurador, contralor, todo al mismo tiempo para para un riesgo grande de la democracia colombiana. En ese clima de incertidumbre, a mí me parece que el pronóstico de la CEPAL es optimista. Yo no veo en el ambiente empresarial el deseo ni la intención de generar inversiones que permitan frenar esa caída del crecimiento. Y la alternativa, que es la de obtener del Estado una serie de inversiones públicas o financiera, una serie de inversiones públicas, pues cada vez luce menos probable. Por un lado, por la incompetencia, pues que es manifiesta, amplia, la rotación de los altos cargos del Estado, y por otro lado el tema fiscal. El gobierno no ha recaudado lo que dijo que iba a recaudar para su presupuesto de 2024, que está brutalmente desfinanciado. El señor de la DIAN, que prometió el oro y el moro al Ministerio de Hacienda y al presidente Petro, y le creyeron, y que es una figurilla de ocasión de las redes sociales, en vez de estar trabajando en el recaudo, pues ha generado un hueco fiscal muy importante, que yo tengo dudas que la nación pueda financiar a costos razonables. Entonces, incluso, Fernando, podemos estar cerca al 1 o por debajo del 1 nuevamente, como en 2023. Pero con Y el ahí 1.3 de la CEPAL tenemos. yo creería que eso nos conduce a un desempleo del 12 o el 12,5%. Que no. Como usted dice, hambre, como usted bien dice, cierre de empresas, destrucción de capital, destrucción de establecimientos importantes para la economía. Es lo que uno puede ver, y obviamente este invierno pues no va a ayudar. La única ruta de bienes primarios o de la economía primaria que crece, que es el agro, pues va a tener un año 24 complejo, porque la impredecibilidad y el volumen de las lluvias va a afectar la capacidad exportadora colombiana, sin lugar a dudas. Bueno, 1.3. El presidente Uribe decía que por debajo del 5% este país no es viable. Así lo decía el presidente Uribe. Y muchos del economistas coinciden con eso. ¿Y a usted le parece optimista el cálculo de la CEPAL de 1.3? Dios mío. Déjelo ahí. No hay para qué imaginar el 0 punto algo o el negativo. ¿Para qué? 1.3 ya es suficiente para que la gente tenga hambre. Doctor Enrique Gómez Martínez, un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Fernando, gracias a usted, a todo su equipo de trabajo, y un saludo cordial a todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Sigan adelante con ese gran trabajo. Enrique Gómez Martínez, Salvación Nacional, ex candidato a la presidencia de la República, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. ¿Buscas un lugar cerca de casa para disfrutar al máximo? En Block Colsubsidio lo tienes todo. Gimnasio funcional, cancha sintética de fútbol, ensayadero, zona punk, espacios de trabajo y mucho más. Visítanos con tu parche de amigos. Conoce más en www.colsubsidio.com/blog. Vigilado Supersubsidio. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias.